Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente somos Eric y Carla. En el video anterior vimos la parte inicial del contexto, hablamos sobre los estándares y mejores prácticas y el futuro del ERM, vimos algunos elementos de la gobernanza como el modelo de negocio, el alcance al que se le quiere implementar el sistema de control interno, los procesos y el pepino. En este video continuaremos con el contexto. Esta vez lo abordaremos desde el punto de vista de los criterios de medición y evaluación de los riesgos que identificaremos en el video siguiente. Comencemos. Como pueden observar, esta gran sábana de Excel, vamos a ir recorriendo en cada webinario que tengamos, de acuerdo a cómo vayamos avanzando sobre el ciclo de vida de la gestión de riesgos empresariales. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en esta sección, que sería la parte inicial del contexto. Si agrandamos un poco acá, podemos observar que estamos hablando de el alcance, el contexto y los criterios que nos pide ISO 31000. Veamos ahora la parte de definición del contexto o la continuidad, como bien platicábamos desde el webinario anterior. Ok, nos vamos a concentrar en los criterios. ¿Cuál es la idea cuál es la idea de establecer criterios dentro del proceso de definición del contexto? Tal y como lo dicta la norma ISO 31 y como lo vamos a ver cuando vayamos a ver en detalle cómo funciona COSO, pues básicamente vemos el alcance, el contexto y los criterios. Alcance y contexto los estuvimos revisando la semana anterior o en el video anterior vimos el organigrama propuesto, cuál era el proceso, establecimos cuál era la sección del proceso que nos preocupa, donde queremos abordar los riesgos, vimos toda la parte de cómo se componía la empresa, de cuál era su modelo de negocio, vimos cuáles eran sus políticas mínimas, un listado de procesos, un listado de procedimientos, de instructivos, registros, etcétera, ¿verdad? Que requería ese proceso. Entonces hoy definitivamente nos enfocamos en lo que va a ser la parte de criterios, o sea, ya abordamos alcance y contexto y hoy vamos a ver criterios para dejar evacuada esa parte, ¿verdad? Ok, bien, dicho eso, nos vamos a esta primera sección. Entendemos que vamos a abordar esta parte, que ese es el alcance de lo que vamos a hacer en el sistema de control interno de ese proceso que queremos abordar. Recuérdense que el caso de uso está basado en un auditor interno que está preocupado por un sistema de control interno. Pero no olviden que desde el primer webinario dejamos claro que esto le aplica a ingenieros industriales, a personas perdón, a personas que tienen que ver con salud y seguridad ocupacional, a personas que tienen que ver con riesgos de la ISO 9001 2015, que fue la primera versión que pidió gestión de riesgos, a cualquier persona que esté preocupada por los riesgos, ¿verdad? No tiene que ver con auditores. Este caso de uso se enfocó para auditores internos. Entonces, cubrimos este alcance, ¿verdad? Con este proceso y marcamos dónde queríamos enfocarnos. Entonces, empecemos a ver todos los criterios. Enfoquémonos en todos los 1, 2, 3, 4, 5, que regularmente es la forma más profesional. No digo que lo otro no lo sea, pero el 1, 2, 3, 4, 5 es bien importante cuando hacemos mediciones porque son variables de tipo categórico, ¿verdad? Y nos dan una calificación, o sea, una posición en una escala, dependiendo si estamos en 1 o estamos en 5. Eso es bien importante que lo consideren. Nunca lo olviden. Por lo regular, hay algunos gestores de riesgos que no está mal, ¿verdad? Pero en lo personal, nosotros lo vemos un poco limitado. Manejan de 1 a 3. 1 es bajo, 2 es medio, 3 es alto. El problema es que se vuelve una calificación muy cruel al momento de querer evaluar. No hay un valor intermedio, entonces es mejor manejar quintiles, ¿verdad? Por lo regular es mejor porque tenemos una media y sus desvíos estándares, si quisiéramos verlo así, arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que manejamos cuando es ex ante? Cuando hay riesgos ex ante, significa que son riesgos, ¿verdad? Son riesgos potenciales. Entonces se califican con una probabilidad de que ocurran. 1 muy baja, 2 baja, 3 media, 4 alta, 5 muy alta. Cuando hablamos de riesgos ex post, es decir, riesgos que ya se materializaron, ya no hablamos de una probabilidad, sino estamos hablando de una frecuencia.
de una vez al año es uno, de 2 veces al año es dos, de 26 veces al año, que podrían ser quincenas, digamos, es tres, de 52 veces al año, que estamos hablando de semanas, es cuatro, y te da todos los días, ¿verdad? 365 ya es cinco, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, tenemos una buena variedad de frecuencias aquí. Y el impacto que, recuérdense que esta es una operación matemática que hacemos siempre para evaluar riesgos, probabilidad por impacto, o bien, si son ex post, frecuencia por impacto. Pero vemos que el impacto tiene exactamente la misma connotación. Uno es muy bajo, dos es bajo, tres es medio, etcétera. Quiere decir que manejamos los mismos criterios y eso es bueno para un sistema de control interno porque no da margen a confusiones, ¿sí? La tabla de efectividad tiene que ver con la efectividad de los controles. Cuando lleguemos al tema de medición de la efectividad de los controles, vamos a poder hacer uso de esta tabla, pero se van a dar cuenta que también tiene 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, son quintiles, ¿verdad? Porcentajes en 0%, 20%, 40%. Entonces, aquí ustedes lo que ven es que está partido en 5, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cómo de tal rango a tal rango es 1, o sea, el 20% de efectividad. De tal rango a tal rango es 2, el 40% de efectividad. Así es como vamos a medir la efectividad de los controles en términos de exposición, o en términos de efectividad, perdón, en términos de porcentaje. Este porcentaje lo que nos va a generar es dinero, pero ya vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? ¿Qué más criterios tenemos? Cuando estamos hablando de riesgos ex post, aquí ustedes ven que tenemos una probabilidad y un impacto objetivo, se llaman estos, ¿verdad? Son objetivos porque se califican a través de ex post, o sea, riesgos materializados. Entonces, vamos a ver una división y lo vamos a relacionar con esta página que tienen aquí, que lo vamos a ver más adelante en otros videos, que aquí hay una probabilidad y un impacto objetivos. Esto, más que impacto, se llama materialidad, así le llaman en general los auditores o las personas que se preocupan por el dinero, ¿verdad? Entonces, esa materialidad se mide aquí en probabilidad y se mide aquí en impacto. Y sigue teniendo el mismo criterio muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, y además es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Todo esto lo vamos a utilizar en ese momento cuando estemos midiendo riesgos ex post. Bien, vamos a ver cuando estemos analizando la efectividad de los controles, que es esta tablita que está aquí, la vamos a unificar con el apalancamiento del riesgo. Entonces ustedes se van a empezar a dar cuenta que no se trata de poner controles, sino de poner controles que son altamente efectivos. Si un control no es una buena opción, lo que tenemos que hacer es aceptar el riesgo, ¿verdad? No tiene mucho sentido ponernos a gastar en controles no... que no le van a aportar a la mitigación, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces aquí ustedes van a ver que empieza desde 0 y termina en 2. 2 es, visto desde la perspectiva de gestión de riesgos, es ridículo, ¿verdad? Nadie va a pagar 200 quetzales para proteger 100, ¿verdad? Pero hay casos en que se tiene que hacer, sobre todo cuando estamos hablando de guardias de seguridad, por ejemplo, o cuando estamos hablando de seguros de autos, ¿verdad? Es muy probable que tengamos que pagar muchísimo dinero sin que nunca pase nada, pero tenemos que estar protegidos, tenemos que tener esa prima de seguro. Luego viene la parte de capacidad del riesgo. La capacidad del riesgo la vamos a ver. En general, el apetito del riesgo, que es la media del percentil, o del quintil, perdón, la media del quintil de la capacidad, esta puede calcularse desde aquí, o básicamente la empresa puede definir o establecer un apetito y sus desvíos, ¿verdad? O sus tolerancias medias y bajas, ¿verdad? Altas y bajas. Puede establecer sus apetitos, sus tolerancias y sus capacidades. La capacidad del riesgo, la tolerancia al riesgo y el apetito al riesgo. Son tres variables importantes que vamos a ver en términos de dinero. Esto que ustedes ven aquí viene en efecto de una matriz, de haber coleccionado dinero en la matriz desde la pérdida esperada, ¿verdad? Entonces ya vamos a llegar ahí. Ahorita solo tenemos que tener conciencia de que estos se vuelven criterios de exposición o criterios de medición. Luego vienen los niveles de madurez, que los niveles de madurez en general se trata de cualquier nivel de madurez, ¿verdad? Existen por ejemplo, le llaman el nivel de madurez de la documentación, que es que no se tiene, está en proceso, está desarrollado un documento, está implementado, está medido y mejorado. Aquí va haciendo aportes al nivel de madurez, lo mismo que la gestión. Si tenemos procesos o si tenemos controles o lo que queramos medir, aquí lo medimos y decimos es ad hoc, fue informalmente establecido, planeado y perseguido, formalmente establecido, medido y mejorado, muy parecido al de la documentación, ¿cierto? Si queremos medir el nivel de madurez de los contratos, mire, hoy no tengo un contrato.
Hoy está en negociación, sí lo tengo y está vigente, ¿verdad? Entonces esos son los 4 niveles de madurez y aquí está el aporte. Esta es la parte donde generalmente entran los auditores, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso porque si queremos crear empatía con las personas que forman parte de un sistema de control interno, deberíamos de estar midiéndonos a través del nivel de madurez. Esto se llama evolution y esto se llama compliance, ¿verdad? Cumplimiento es binario. Lo tiene, no lo tiene. Lo tiene o cumple, genial, 100. No cumple, 0, ¿verdad? Entonces es muy cruel a la hora de calificar el nivel de madurez de un sistema de gestión. Cuando nosotros estamos haciendo las auditorías, regularmente solemos ver la parte del compliance. ¿Cumple o no cumple? Sin embargo, recordemos que hemos hablado en otras oportunidades sobre el auditor 4.0. Prácticamente acá nos volvemos más asesores que controladores. Por lo tanto, debemos motivar a nuestros auditados a que puedan seguir con el proceso de implementación de las recomendaciones de mejora que nosotros dictaminamos. También para que la oficina de control interno la podamos evaluar de cómo va el avance que tiene en el proceso de implementación de controles. Excelente, gracias, Carlos. Sí, es un tema importantísimo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Hay otros aquí, por ejemplo, la disponibilidad de los servicios, la disponibilidad de los procesos, la disponibilidad de los servicios tecnológicos, etcétera. Bien, y la última, que es bien importante, la vamos a ver en el siguiente video, vamos a ver en detalle cómo se maneja esta tabla, pero esto depende un poco del tamaño de la empresa. Generalmente, cuando son riesgos de tipo ex ante, es decir, no se han materializado, entonces nosotros tenemos rangos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 hasta 25. Entonces tenemos, mire, uno, si es hasta 10,000 quetzales, la pérdida que se espera si se llegase a materializar ese riesgo. Esta tabla es importante porque lo que nos dice es, si se llega a materializar un riesgo que no se ha materializado, pero si se llegara a materializar, podemos perder 10,000 quetzales, o podemos perder 90,000, o podemos perder 170,000. Eso lo decide el evaluador para poder tener un acercamiento a la pérdida esperada. No sé, Carlita, si quisieras ampliar algo aquí que pueda ser de valor, sobre todo porque es dinero. Lo que sucede aquí es que a veces dueños de proceso que no tienen experiencia en finanzas no saben cómo poder costear estas pérdidas. Ahí es donde nosotros o los financieros pueden apoyar para poder establecer este rango de pérdidas. Como bien comenta Eric, esto va a depender del tamaño que tenga la compañía. Puede ser que para un tipo de negocio, un giro de negocio, una pérdida de $10,000 realmente sea menor o muy baja, pero para otros estos $10,000 podría llegar a ser una pérdida catastrófica muy alta. Entonces, si bien es cierto que en este caso de uso estamos manejando estos rangos, cada empresa debe de establecer sus propios rangos de costos. Excelente, gracias. Entonces, y también, por último, ya para terminar, esta tabla de costos que ustedes ven aquí sirve para ir creando partidas, dame el nombre, Carlos. Pólizas, ajustes, reservas. Reservas, para ir haciendo reservas o provisiones relacionados al riesgo operacional, que es en este caso la matriz de riesgos. La matriz de riesgos empresariales, ¿verdad? Entonces, para ver esa parte de la calificación de los riesgos, nos vamos a ir al siguiente video. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós.